Bueno, padre, hoy tenemos otra cuestión, la autoridad política en el plan de Dios. Sí, este sí que es un tema amplio y para tratarlo en estas brevísimas entrevistas y lecciones, por decirlo así, no da tanto. Trataré de empezar hoy, ya que es en el plan de Dios y tal como lo entendemos los cristianos, trataré de empezar primero con una breve reflexión sobre el valor de la autoridad. Hace un tiempo, caminando por las calles de Buenos Aires, me encontré con una pintada en una pared que decía, ni mandar ni obedecer. Alguien que verdaderamente se estaba escapando de la vida real por en todas las direcciones al mismo tiempo. Los cristianos pensamos que mandar es un gran servicio cuando se manda bien. Es un modo de amar al prójimo. Se puede gobernar de un modo que sea realmente servir. Y obedecer puede ser uno de los actos de más inteligencia, de más prudencia, de mayor sabiduría de la vida. Sobre todo cuando uno obedece a un buen señor. En el comienzo de la literatura castellana, en el famoso poema del Mío Cid, se habla de este guerrero tan lleno de virtudes y cualidades que era el Cid campeador, al que le tocó ser gobernado por un rey que lo maltrataba. Y la gente, cuando veían marchar al destierro al Cid campeador, según el poema decían, qué buen vasallo se hubiese buen señor. ¿No? Qué buen vasallo, qué buen ciudadano, qué buen servidor. ¿No? Qué pena que no tenga un buen señor. Ambas cosas son necesarias, saber mandar y saber obedecer. Lo mejor es cuando el que manda y el que obedece están, digamos, dentro del mismo plan. ¿Y cuál es este plan? Para los cristianos lo tenemos esbozado de un modo muy claro, no va a faltar gente que se escandalice, sobre todo los que son o muy anarquistas o muy liberales, se pueden escandalizar, de la epístola a los Romanos, capítulo 13, que dice así. Para los cristianos esto es palabra de Dios revelada, o sea, llega a lo más profundo de nuestra conciencia. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. Por supuesto que esto necesita varios matices que hay que hacer. Por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Pero los magistrados no están para infundir temor al que se porta bien, sino al que hace el mal. Aquí ya hay un matiz esencial. Normalmente, el que se porta bien no tiene problemas con la autoridad. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, pues es un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien. Miren que esto lo escribía San Pablo a los romanos en la época que gobernaban al Imperio Romano unos emperadores déspotas, absolutamente crueles, y entre ellos máximamente Nerón. De modo que para un cristiano, escuchar que el apóstol les decía, ¿no?, que no hay autoridad que no venga de Dios, pensaban, pero también Nerón viene de Dios. En los misteriosos planes de Dios... Un poco indigesto el concepto, sí, ese, ¿no? Muy indigesto, porque uno sabe que hay Nerones también en el siglo XX, ¿verdad? Para un cristiano es un desafío grande, porque también le obliga a plantearse el tema de los límites. ¿Hasta dónde puedo y debo obedecer a una autoridad cuando mi conciencia me dice que ya no está gobernando bien? Esto el Catecismo de la Iglesia Católica lo trata, es un tema espinoso. Cuando uno lo dice en público o en los medios, puede incluso ser acusado, tal vez, de hacer apología del delito. Pero leeré lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. De todos modos, en los planes de Dios la autoridad tiene un sentido, que es llevarnos de alguna manera a vivir bien. No imponiéndonos, sino, como después han explicado también los pensadores cristianos, creando un ambiente en el cual la libertad personal y las instituciones naturales, como son la familia, pueden desarrollarse del mejor modo para el bien humano. En ese sentido, toda autoridad es buena. Lamentablemente, desde hace un siglo y medio, 2 siglos, ha entrado dentro de la cultura de Occidente, sobre todo, por influencia notablemente del racionalismo, es una corriente filosófica, y especialmente de un filósofo, de Kant, que era un genio,
pero un genio que en algunas cosas estaba muy equivocado sobre la naturaleza humana. Ha entrado la impresión de que toda autoridad en el fondo es mala, o en todo caso es un mal necesario, pero es un mal, algo así como una inyección, que si es posible la evitamos, ¿verdad? Y se ha perdido de vista que toda autoridad tiene una función de servicio y de bienestar. Kant, por cierto, decía que el ideal para toda persona humana es la autonomía total. Y él lo especificaba en 3 campos. Que la persona adulta, verdaderamente moralmente completa, es la persona que ha conseguido una autonomía total, es decir, ya no recibir leyes que le vengan ni de Dios, ni de la naturaleza, que le dicen que hay cosas naturales o antinaturales, ni de la sociedad, de las legislaturas humanas. Cuando uno ha conseguido hacerse autónomo de esas 3 fuentes, de Dios, de la naturaleza y de las leyes humanas, habría llegado a su perfección moral. Estaba pensando Kant en un modelo de ser humano que realmente no puede vivir bien ni feliz, pero el mundo moderno compró la teoría. Al comprar esta teoría, compró también la idea de que toda autoridad es mala. Que Dios mande, o que la naturaleza a través de la ley natural me mande, o que las legislaturas humanas manden, se ha pensado que eso atenta a la dignidad humana. Es el famoso individualismo. Por otro lado, como estamos viviendo en una época bastante esquizofrénica, también han surgido pensadores que se han ido al extremo opuesto. Ya han pensado que en nombre de la eficacia social, para tener una sociedad bien organizada, hace falta que todo, absolutamente todo, esté legislado. Y acá nuevamente se ha presentado una visión de la autoridad desagradable, la de la autoridad totalitaria, de la que el siglo XX ha hecho tanta experiencia. Y habría tanto que hablar de esto, pero digamos, no he hecho más que el marco o la presentación amplia conceptual del tema. Tal vez después podemos La ubicación continuar. concreta. Sí. Bueno, vamos a seguir dentro de un momento, padre. Cómo no, Entonces. con mucho gusto. Bueno, padre, como un complemento, digamos, un poquito más concreto Mm, todavía, como consecuencia de lo anterior, nos gustaría saber con respecto al uso y el abuso del poder. Usted nos mostró un panorama mm, general, a ver si lo completamos un poquito. sí. ¿Cuál es la postura Sí. cristiana? Por lo menos la de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ha habido no solo como, digamos, negligencia, como decíamos, en temas de ejercicio de la autoridad por causa de unos liberalismos a veces muy extremos, pero también se han dado abusos muy profundos, sobre todo en el siglo XX, en nombre siempre de algún tipo de eficacia o de orden. Las fuentes han llegado, yo diría, sobre todo desde 4 orígenes distintos en el siglo XX, muy principalmente, hay más. Por un lado, desde todo ese socialismo marxista que ha tratado de como dirigir al todo social de una manera absoluta, en la cual no hay libertad individual, por supuesto. Por otro lado, todos esos intentos que se llamaron fascistas, pero propiamente hay que llamarlos los del nacionalsocialismo, que en nombre de la, digamos, de la glorificación de una raza concreta, quería ordenar toda la sociedad mundial al servicio de un solo pueblo. También de un modo totalitario y absoluto, en el cual las vidas humanas no contaban como para nada. El tercer estilo que proliferó tanto en el siglo XX fueron el de los regímenes de facto, ¿no? Normalmente militares, que en nombre de combatir algún tipo de batallas importantes o de organizar mejor la sociedad, se arrogaban el poder absoluto y total sobre las vidas humanas. Y por último, hemos tenido el más sutil de todos, que está todavía en plena vigencia a nivel mundial, que es el del positivismo jurídico, que a ese no, a veces no se le pone nombres concretos de momentos históricos porque ha ido permeando todo el siglo XX. El creador principal ha sido, tal vez el ideólogo principal, Hans Kelsen, un jurista austríaco, que consiguió que penetrara profundamente dentro del siglo XX la idea de que la ley hay que obedecerla siempre.
que el poder estatal, si está legítimamente elegido, democráticamente elegido, nunca hará abuso de autoridad. Que la Imagínense la inocencia le ingenuidad que valga, le ¿no? valga, ¿no? Pero ese es el positivismo jurídico. De modo que de ninguna manera, decía Kelsen, y todos los positivistas jurídicos que abundan, aquí en América se han formado bajo él muchos, Argentina está lleno de positivistas, que dicen que la ley es la ley y no hay que hacer jamás distinciones entre leyes justas o injustas. Porque si la ley ha sido promulgada bajo un régimen democrático, esa ley necesariamente es justa y no hay posibilidad de hacerle objeción de conciencia. O sea que niegan la posibilidad de que se hayan equivocado. Por supuesto. Son una especie de iluminados en nombre de la ley, ¿verdad? Bueno, estos legalistas son tal vez los más totalitarios de todos. En mi opinión, ahí puedo discutir, pero ni los regímenes militares, ni el régimen marxista, ni el nazi han llegado a tener tanto éxito en tratar de sujetar totalmente las libertades individuales como los positivistas, que le meten la mano al bolsillo al contribuyente de un modo totalitario, pero en nombre de la ley, que promulgan leyes a pro aborto y pueden matar a algunos seres humanos, o de eutanasia de ancianos o de lo que sea, en nombre de que democráticamente se ha decidido. Se puede hacer cualquier cosa ahora en nombre de la ley. Eso es abuso de poder, abuso de autoridad. Y el único criterio para saber si hay abuso o no hay abuso es si se están respetando los derechos fundamentales de la persona humana y si existen tales derechos fundamentales. Entre ellos principalmente los derechos de libertad, ¿verdad? Si uno puede opinar sobre su propia vida o no, o el Estado no se lo permite. La mayor parte de los regímenes democráticos que actualmente existen son legalistas en este sentido del positivismo totalitario. De modo que se está dando lo que el Papa Juan Pablo II dijo en su época en sus encíclicas, y muchos se burlaron, que se está dando una especie de connivencia entre los sistemas formalmente democráticos con el espíritu totalitario. Dijo, no, eso es imposible que se dé, se está dando. Gracias a este positivismo de Hans Kelsen y de tantos otros que ha ido metiéndose en la sociedad, y que nos plantea a los ciudadanos un dilema muy duro. ¿Qué hago yo cuando me parece que estoy ante un abuso de poder o ante una ley injusta? El solo planteamiento ya es una apología del delito. Imagínense, uno no tiene ni siquiera derecho a hacerse este planteamiento porque puede surgir un juez que de oficio venga a llevarme preso y me diga, usted marcha preso por sugerir que pueden haber leyes democráticas injustas a las que hay derecho a oponerse en conciencia. Bueno, efectivamente, suena totalmente a subversivo y dentro del sistema lógico de estos positivistas es subversivo no solo lo que digo yo, sino lo que es la postura, por lo menos de la Iglesia Católica. Porque hay otros grupos que actualmente le están haciendo un juego total al totalitarismo legislativo. Desde las Naciones Unidas, muchos países, muchas instituciones, incluso grupos religiosos le hacen el juego ahora a esta especie de cesión de todo tipo de poder al Estado. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 2242. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. En este caso concreto, los católicos reclamamos respeto para nuestra fe. O sea que si están violentando nuestra fe, tenemos derecho a que se nos respete. Como por ejemplo, con tanto éxito, y hay que admirarlos, los judíos a nivel mundial consiguen que se respeten sus propias convicciones religiosas. Yo estaba estudiando en Italia cuando tuve la ocasión de ver que con motivo de unas elecciones políticas en Italia, que se iban a celebrar un día sábado, la comunidad judía pidió que se cambiara el día de las elecciones. Aunque eran un grupo minoritario en la sociedad, ellos decían en sábado no querían realizar actividades que su fe no se los permitía, y por lo tanto pedían que la sociedad política considerara su caso y les facilitara, cambiando el día, y lo cambiaron para facilitarles la existencia. Lo mismo pasa, los católicos pedimos lo mismo, pero tienen conciencia el derecho y la obligación de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles. Y el punto siguiente añade una cosa. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos,
Estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad. Esta defensa normalmente se llama desobediencia civil. Y tenemos derecho los ciudadanos a hacerla cuando hay opresión, cuando hay tiranía. E incluso el punto 2243 dice, la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan con las siguientes condiciones. Y da 5 condiciones que aquí no abundo, que están en el punto 2243, que son muy extremas. Pero el de la desobediencia civil, sí. Si me tratan de obligar a que yo haga cosas que van contra mi conciencia, digo no. ¿No? O sea que hay límites para el poder. Esto hay que tener la valentía de decirlo hoy, porque suena a subversivo. ¿No? Claro que suena, y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, pero bueno, lo decimos. Bueno, padre, muchas gracias por todo. Es un gusto. Será hasta el próximo encuentro Hasta entonces. luego.